A ver si lo ven. Ah, no, si estoy compartiendo pantalla. Ahí está. ¿Tá? Eh, Creo que lo están imprimiendo por encargue, ¿sí? Esta señora tiene el sitio en Instagram y es interesante la visión que tiene de la geometría, ¿sí? Digamos, de reconocer objetos geométricos en el mundo real. Por ahí se va para un lado de la geometría sagrada, o sea, está bien, son sus creencias, yo no me meto, eh, como es, pero tiene datos muy interesantes sobre el reconocer formas, ¿sí? Las formas que han sido típicas en como es, en las culturas, ¿sí? Cómo se repiten formas, cómo hay formas que son más adecuadas para la construcción, etcétera, etcétera. La verdad que es un lindo libro y después les voy a dejar el Instagram de la señora, porque por ahí también es bueno incentivar y colaborar con los autores locales. Esta señora creo que es cordobesa. A mí justamente, yo vi la recomendación que hizo Lucas en Matemáticas Creativas y, y la verdad que es un librito que se lee en un rato, está súper interesante. Bien, volviendo a lo nuestro, ¿sí? Lo están viendo a Bruso, ¿no? Sí, 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 se ve. Ahí está, sí. perfecto. Acompañando a toda la teoría de Chevalar con su transposición didáctica, a Godino, ¿sí? Con el enfoque semiótico, tenemos también en este caso, viniendo del lado de la escuela francesa, ¿sí? A Guy Brousseau, ¿sí? Por suerte no lo matamos nosotros, ya se había muerto un tiempo antes, eh, que hace un desarrollo muy profundo sobre justamente la didáctica de la matemática, pero en un sentido que en algunas cosas sí se contrapone con el enfoque ontosemiótico de Godino y por el otro lado se complementa, ¿no? Cosa que nos va a pasar siempre que estudiemos el acto el acto de enseñar, el proceso de enseñanza-aprendizaje, y vamos a escuchar diferentes voces, diferentes posturas, y por eso venía también lo de aquella diapositiva, está con el consejo de San Pablo de examinar todo y quedarnos con lo bueno, al menos con lo bueno según el criterio nuestro, está lo conveniente para nuestra realidad. Bien, entonces, Brousseau enuncia esta teoría de situaciones didácticas, ¿sí? Y ya digo, es una de las teorías más fuertes en la actualidad sobre, una de las visiones más fuertes sobre la didáctica de la matemática. ¿En qué se basa? ¿Sí? El conocimiento no se transmite, ojo, transmisión acá no quiere decir es positivo ni nada de eso, o sea, el intercambio, ¿sí? El crecimiento del alumno, solamente por la comunicación, ¿sí? Sino que hay una construcción del estudiante, pero que se debe a que necesita adaptarse a un problema o a un entorno que le ha generado un desequilibrio cognitivo, ¿sí? Algo parecido al conflicto cognitivo que veíamos ayer. O sea, ¿por qué aprende el estudiante? Y porque se encuentra con que donde está parado en este momento, ¿sí? Esa nueva situación, ese nuevo entorno, lo, lo saca de su zona, digamos, de conocimiento real, ¿sí? Su zona de desarrollo real, no le alcanza para resolver y para trabajar, y entonces necesita resolver ese conflicto. O sea que el aprendizaje viene a ser como una simulación a escala, obviamente,
al trabajo de producción de matemática, ¿no? O sea, ¿qué hace un matemático? Dice, bueno, tengo que resolver este problema, ¿sí? Que generalmente surge como consecuencia de problemas anteriores y no tengo la totalidad de la solución, no tengo la totalidad de la respuesta, ¿sí? Estoy en desventaja con respecto a ese problema hay que responderlo, ¿no? Y ustedes saben que a nivel, generalmente a nivel trabajo dado por un director, la idea, ¿sí? Más si son tesis, no trabajos finales, la idea es justamente dar una solución a un problema de la cual no se tenía la solución y si no se da incompleta, al menos, ¿sí? Solucionar problemas particulares, situaciones particulares. ¿Qué conceptos fundamentales intervienen en la teoría de situaciones didácticas? El saber matemático. Fíjense que este saber matemático, ¿sí? No está discriminado entre saber sabio y saber a enseñar. Es el saber matemático, es el objeto, ¿sí? de mi estudio. El estudiante, que es el sujeto, y yo docente soy el mediador. ¿Sí? Este triángulo pedagógico lo hemos visto, en nuestra vida, digamos, de estudiantes y de docentes en diferentes contextos, en múltiples contextos, ¿no? O sea, por un lado, el objeto, el saber qué voy a estudiar, el estudiante y el docente, ¿sí? Bien. Ahora, de estos vértices del triángulo, ¿sí? Bueno, por supuesto, nosotros somos los que tenemos lo que ya venía diciendo desde hoy temprano, la intención de enseñar. Nosotros tenemos, o sea, el acto de enseñar es intencional, es deliberado, ¿sí? Nosotros no solamente vamos a dar la respuesta, decir esto lo haces así, sino diseñar las condiciones para que se dé el aprendizaje. Después veremos si es más autónomo o menos autónomo, ¿está? Pero nuestra responsabilidad, ¿sí? No es dar todo cocinado, sino, bueno, dar las condiciones para que se pueda producir un aprendizaje. El estudiante es el que tiene el proyecto de aprender, ¿sí? O por lo menos en teoría, porque en realidad muchos de nuestros estudiantes no lo tienen como proyecto consciente, ¿sí? El aprender. Tienen, lo más inmediato es el aprobar, ¿no? Entonces también ahí está nuestro desafío en transformar ese proyecto de solo aprobar, ¿sí? Y solo sacarme de encima esto, en un proyecto de aprendizaje real. Es el estudiante el que va a ser el sujeto activo en el aprendizaje, este, y el que se va a meter en los problemas que nosotros le vamos a proponer. Y el saber matemático es qué va a estudiar. Va desde sumar fracciones a hacer integrales. ¿Está? Ese es el objetivo, ¿no? O sea, medio como que es claro y fácil verlo. Ahora bien, más que los vértices del triángulo, el saber, el estudiante y el docente, lo más rico de esto son las interacciones que se dan, que inclusive, si ustedes miran bien, son interacciones doble flecha. O sea, el saber interactúa con el estudiante con el saber, o sea, no son unidireccionales. No baja el saber o el estudiante sube, está después de un esfuerzo terrible para alcanzar el saber, sino que las cosas se dan de ida y vuelta. Entonces, mirémonos a nosotros, interacción docente-saber matemático, ¿sí? Nosotros tomamos el conocimiento, ¿sí? Puro, que podría acercarse al saber sabio, ¿sí? Lo adapta, lo recorta, lo transforma en un problema o juego que sea comprensible para el alumno, ¿sí? Y acá quiero hacer una aclaración.
En realidad, el docente, más que pararse en el saber sabio, si está trabajando en un nivel de formación secundaria, nosotros mismos nos paramos en el saber enseñar. O sea, esto ya pasó por la transposición. Nosotros podremos hacer aportes a esa transposición, ¿sí? Eh, con el tema del número de oro, ¿sí? Y yo podré hacer aportes en cómo lo voy a lograr, de dónde lo voy a contar, o sea, voy a traer ese saber sabio, ¿sí? Voy a traer por ahí aspectos, pero el tema, el núcleo del tema, ya está, ya pasó por la transposición, ¿sí? Porque si no, fíjense que esto nos exigiría ser absolutos expertos en toda la disciplina, lo que es imposible. El estudiante con el saber matemático, ¿sí? Ahí es donde se da, digamos, el aprendizaje real. El estudiante se enfrenta al problema, ensaya, se equivoca, busca estrategias para resolverlo, ¿sí? Va interactuando con el saber sin que el docente le dé la respuesta servida, ¿sí? Y Brousseau a esto lo llama situación adidáctica. Y esta puede ser intencional, ¿sí? O sea, en un contexto institucional, yo le doy un problema a mis estudiantes para el cual tienen elementos para abordarlos, pero quizás no tienen todos los elementos para resolverlos, ¿sí? Le estoy produciendo, o sea, estoy empezando comentario entre paréntesis, estoy empezando a mezclar con las teorías anteriores, estoy produciendo un conflicto, ¿sí? Lo estoy sacando de su zona de desarrollo real, ¿sí? Estoy, digamos, ampliando el saber a enseñar que él debe asumir, ¿sí? Y según Brousseau, ¿sí? Mi función en ese momento como docente es no servir las respuestas, ¿no? Y acá por ahí todos tenemos experiencias, porque todos fuimos, bueno, muchos de ustedes son docentes recontra jóvenes, pero a veces confundimos esto con te tiro el problema y arreglátela, ¿sí? Entonces, profe, acá yo podría pensar esto y nosotros ponemos nuestra mejor cara de póker, no sé, no sé, arreglátela, ¿sí? Entonces el gurí capaz que se quedó en un detalle del problema toda la mañana y no produjo el aprendizaje real, ¿no? También anecdótico, cuando en el año 95, y yo era un joven auxiliar de análisis 1 en la UTN, se hizo el cambio de planes. Se pasó del plan de ingeniería de 6 años al de 5. Las materias en la regional Uruguay se cuatrimestralizaron y todo el nuevo diseño apuntaba a las metodologías activas de aprendizaje, ABP, investigación en pequeños grupos, qué sé yo. Entonces, claro, nosotros íbamos a los talleres eh, y digamos, en ese momento talleres presenciales, porque había que traer los especialistas de rectorado que nos den los talleres, y ellos planteaban las situaciones y claro, había momentos que nosotros, yo me acuerdo que decía, bueno, sí, vos tenés que dar un problema de velocidades, ¿sí? Para que ellos descubran que hay una velocidad instantánea, suponete. Ajá, pero yo le tengo que, o sea, le tengo que dar el problema y quedarme de brazos cruzados. No, vos tenés que, sin tirarles la respuesta, ¿sí? Porque es ansiedad docente. Bueno, mirá, esto da, poné esto y te va a dar, ¿no? Pero tampoco dejarlo a la buena de Dios. Imagínense un chiquilín eh, que viene luchando con las funciones trigonométricas y yo le digo, bueno, sí, arréglatela. Dale, Gisela. Que vos decías recién la ansiedad docente, yo creo que hoy en día, además de que sí, la ansiedad docente, la ansiedad de los estudiantes, o sea, yo lo que veo es que no se bancan los procesos, o sea, quieren rap, pero profe, decime, pero decime,
y no es que quieren la guía del docente, o sea, no es que porque sí uno acompaña, haces, digamos, intervenciones, ¿viste? Para llevarlos más o menos. No, ellos no se bancan el laburo del proceso y probar una cosa y no, y es otra. Y hay muchos que los perdés en el camino, pero por una cuestión de la ansiedad que tienen y la impaciencia que tienen de la, digamos, de la sociedad actual en la que viven, en que es todo instantáneo, ya, súper estimulado. Entonces cuesta, creo yo, y es lo que creo que me parece que lo que más se nos complica a los docentes hoy es generar curiosidad, en tratar de que se enganchen con algo que sea lo suficientemente desafiante, pero no tanto. Creo que es como bastante complejo eso con los gurises hoy en día. Y el tema de la cultura, depende en qué escuela estés. Yo he trabajado en escuelas en donde llevaba esto de la proporción áurea y el Partenón y el arte y qué sé yo, y los pibes me miraban como diciendo, no sé qué me estaba hablando. Entonces, viste, es como que es muy entran tantas variables, pero esto de los tiempos, viste, de los tiempos de que ellos se banquen el proceso, cuesta un montón. Cuesta mucho. Y yo te agregaría otra variable, ¿sí? Hay una necesidad de éxito. O sea, tienen que ser, pero yo acá, no sé, yo no soy sociólogo, no voy a, pero todos los ejemplos que ven, ¿sí? Son chicos de su edad que, gracias a Dios, ahora paró un poco esto de estos abombados, porque no puedo decir otra cosa, que decían, ay, yo dejé la escuela y ahora tengo mi Lambo y estoy viviendo en Miami, porque estaban con las cripto, ponele, y estas cosas, y estos gurises que por ahí están juntando para el sándwich de la mañana, ¿verdad? Quieren el éxito. Quieren el éxito, o sea, ellos lo que quieren es el éxito, tener lo que sea, la situación social, el auto, la aceptación, encima con los cánones de belleza que hay, ¿tá? O sea, justamente, ¿no? Lo que hablábamos de nadie encaja, Fi es implacable, ¿está? Pero la Fi de la sociedad es implacable. No se te perdona, no se te perdona ser distinto. ¿Está? O sea, no se te perdona usar lentes, por ejemplo, porque si no son lentes de la marca no sé qué, sos un pobre chicato. Ahora, si la marca es... Entonces, esa necesidad de éxito, ¿sí? Claro, ¿qué le vamos a proponer un proceso nosotros? ¿Sí? Y acá sí hay gente, es cierto, tenemos estudiantes de que... se preocupan realmente por ese aprendizaje. Pero para otros estudiantes también esto es una competencia, matar o morir. ¿Entendés? Yo tengo que ser mejor en algo. ¿Tá? Y en una de esas, soy mejor en matemática, aunque me ligue digamos, la no aceptación por ser un nerd, o como se diga hoy en día, está a los que le decíamos traga en la época de los 80, ¿no? Pero es cierto, eh, está esa ansiedad y los chicos eh, están horriblemente ansiosos, ¿sí? Porque aparte tienen toda la respuesta rápida. ¿Para qué lo voy a pensar si total la IA me lo va a dar? ¿Para qué lo voy a pensar si total este otro lo sabe y me lo cuenta rápido? Fabi. Eso ahí que decía, enganchado con lo que dice Gisela y ahora con lo que vos decías de la IA. El otro día estábamos, bueno, y íbamos haciendo preguntas, estábamos con Jessy en algo. Y en una, bueno, preguntábamos, era un silencio, y yo veía que en el fondo estaban a full con el teléfono, ¿viste? Claro, uno se ve que no se da cuenta y era la voz de, no sé si es gallego, español o qué, del notebook LM, dando la respuesta, pero tal. Le digo, entonces le digo, ponelo más alto si lo escuchamos todo, le digo. Pero no le pregunte, le digo, si estábamos trabajando un contenido que recién lo estábamos dando. No era necesario que respondieran bien, era justamente mejor si respondían mal, porque aprovechábamos eso y agarramos y revisábamos, ¿por qué no? Pero bueno, era la necesidad de agarrar, responder y dar la respuesta correcta. Y lo otro por ahí que yo lo que veo también con el tema de los procesos, cuando uno esta cuestión de que
hasta qué punto uno los asiste y hasta qué punto los deja solos. A mí por ahí lo que yo veo en el aula que me da mucha impaciencia, más que nada que lo trabajo en manual, el tema de que, bueno, se da un ejemplo de más y se propone una guía y para que empiecen a trabajar. Y bueno, yo acostumbrada a la época nuestra cuando teníamos a Lucrecia, por ejemplo, que Lucrecia te venía, te daba y largaste a trabajar y vos ibas y consultabas y todo era como que te dependía mucho de la dinámica del grupo. Yo uno esperando a veces eso. Y estos gurises se ponen a trabajar en grupo. Yo a veces digo, bueno, ya están terminando. Cuando hoy van por el punto 1 del ítem A. Es decir, una cuestión de organización, de un no manejo del tiempo, se ponen en la mitad, yo por ahí los observaba y les decía, Ulises, dejen los teléfonos, se ponen a mirar, ayer no sé si había partido, Fórmula 1, ranking de no sé qué cosa, me tenían re cansada mirando, y encima eran Ulises que ya lo habían hecho, son Ulises de 20 y pico de años, es decir, todo un comportamiento que vos decís, Dios mío, dame paciencia. Pero bueno, pero ese tema de cuando uno los deja solo, es como que parece que tenés que estar de atrás del fondo y mirando y los vas llevando y los tenés que ir apurando, porque si no, como que esa interacción se ve tan como cortada que no termina sintiendo, no hay un efecto, digamos, no termina incorporándose a la estructura o algo, por lo menos, ¿no? Claro, por eso es importante el solos, pero no tanto, ¿no? Como, o sea, y la presencia. Yo tengo por ahí una voz que hay veces que me dicen, no, tenés que dejarlos que ellos hagan, tenés que dejarlos. No, pará, no es tan que dejarlos nomás, porque si no, van para cualquier lado. No. Y más que nosotros también tenemos que cumplir con un programa, hay un currículo al cual responderle. Tal cual. A mí me pasó el año pasado así con esto de que ¿para qué los chicos cada vez escriben menos? ¿Está? Porque total está todo no, yo después lo busco, qué sé yo. Bueno, perfecto, haz lo que quieras. Y dando análisis 1, dando derivadas de funciones implícitas, ¿sí? Tenía uno de estos chicos así rebeldes, pero en el buen sentido, o sea, re buen güiri y todo. Cuando le pido en el parcial la derivada de una función implícita, está la recta tangente a una curva dada implícitamente, qué sé yo, él me lo resuelve usando la versión del teorema de la función implícita de derivadas parciales de análisis 2. Entonces le digo, vení, le digo, ¿qué es esto? El teorema de la función implícita. Dice, y da lo mismo que, porque después yo les pongo las soluciones, da lo mismo el que dio usted. Sí, le digo, da lo mismo. ¿Pero qué significa este símbolo? Le preguntaba por la D de Jacobi de la derivada parcial. No sé, dice, yo lo saqué de internet. Le digo, está bien, pero vos tenés que filtrar porque vos no sabés de qué estás hablando. ¿Sí? Esto funciona, es cierto, y el año que viene cuando veas Análisis 2, vas a ver que es un camino más corto, más ágil y qué sé yo, pero vos en este momento no lo podés usar, ¿no? Entonces, si dejamos que toda la situación adidáctica, digamos, sea muy adidáctica, nos vamos a encontrar con que, claro, el chico quiere salir manejando un camión cuando todavía no sabe manejar un Fiat 600. ¿Está? Qué antiguo. Bueno, un Kwid, ¿está? Un auto chiquito. Entonces, esta presencia del docente yo creo que es importante, pero, y justamente, ¿no? Esta tremenda vigilancia que tenemos que tener por todas las razones en las que hemos expuesto. Y justamente, ¿no? Hay un contrato que nosotros hacemos con el estudiante, ¿sí? O sea, no es que te lo tiro y después arreglate y después yo te digo, sino que justamente está la motivación, la orientación, la resolución a cargo del estudiante, sí, en lo que sea, está, pero a veces la gente necesita rueditas para aprender a andar en bici. Uy, creo que la primera fue Janina. Y Sí, después siguió. no, me sumo y justo mi hermana me hace acordar de un caso ahí que nos pasó y también igual me sumo a lo que de por sí me pasa hace un tiempito nada más. Ahí en la UCU nos pasa esto de que te hacen o te resuelven cosas que no sabes ni de dónde salen ni de cómo las hacen. Comúnmente en estadística
tanto en UCU como en las otras facus, en muchas cosas, más en carreras de ingeniería y eso, empezamos a utilizar algún software como que, digo, no tiene sentido que se pongan a hacer con una regla, una tabla de frecuencia. Bueno, el tema es que ¿qué nos pasaba? Que como en UTN en muchos casos se evalúan por competencia, entonces primer y tercer parcial es un trabajo integrador, búsqueda de base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, como lo hacen aparte y después tienen que defenderlo con la teoría y qué sé yo, tiene un poco de práctica que recurren a algún software, no pasa nada, excepto la unidad de probabilidad y estadística. Perdón, la unidad de probabilidad. Entonces, cuando ven modelos discretos, variable aleatoria, qué sé yo, nosotros antes dejábamos usar software para hacerlo binomial, población con la calculadora, y en variable aleatoria, como tenían que hacer integrales, que usen software, no pasaba nada. Claro, ¿qué pasaba? Se recopiaban. Era una cosa que era pasar y por poco ponerle más brillo, ¿viste? La computadora, ¿por qué está todo tan oscuro? Y la verdad que a partir de este año, y yo lo hice en las otras cátedras de la UADER también, no se usan. Integrales lo saben hacer. Y la realidad es que si quieren las fórmulas de los modelos discretos, que las anoten en el pizarrón, no hay ningún problema. O sea, no va por ahí. Y la verdad que tampoco quedamos integrales que voy a decir, son polinómicas y hasta ahí. Entonces, nos pasó de que la cantidad de personas, pensándolo en otros años, que desaprobaron, por ejemplo, a mí en sistemas, nunca tuve que, no sé, de 50 prueben 8. No, en ese parcial especialmente. No me pasó nunca, o sea, no todos, pero solían aprobar más. Entonces yo digo, apa, se me recopiaban, porque, o sea, y mirá que te caminás, que das vuelta, pero bueno, son tantos que no. Y nada, y después que te resuelven, no sé, el otro día en UTN también, tienen que hacer pruebas de hipótesis y vienen con las hipótesis planteadas del igual contra el mayor. Y eso te hace la guía, y ya lo comprobamos. O sea, nosotros unilateral, bilateral, fin, mezclar un igual con un mayor o un menor, no. Y los libros lo hacen, es verdad, yo tengo libros que lo hacen, y la guía lo resuelve así. Entonces, si nosotros no lo dimos así, ¿viste? O te vienen cosas que no, es normal porque está entre tanto. Bueno, ¿me puedes explicar? Porque nosotros no lo, ¿entendés? Entonces, y ahí le empezamos a pinchar, contame, explícame, justifícame. Si lo dicen bien porque por ahí lo investigaron, estudiaron, no hay drama, pero a veces no te saben ni qué decir. O sea, cierto. Bueno. Yo me voy al caso cortito y trato de hacerlo sencillo con esto de las ecuaciones. Dentro de este grupo de 27 chicos de segundo año, había una alumna que había visto ecuaciones naturales en la primaria, en sexto grado. Entonces ella estaba con su grupo de compañeros ahí trabajando ya con las ecuaciones. Yo les enseñé, les mostré recién poner x más 5 igual a 10, entonces verlo como una balanza, ver que hay que hacer miembro a miembro las operaciones, ¿sí? Sin hablar de leyes de monotonía. Yo no entré en esa, pero simplemente para que vean que es una balanza, que si yo saco el 5 de acá me queda desbalanceado, hay que hacerlo miembro a miembro. Bueno, me llama la chica, la alumna, y me dice, profe, dice, yo lo hice así, y vi que hizo con pasaje de términos. Y le digo, sí, está bien resuelto, y me dice los compañeros, profe, pero a mí me queda mucho más largo como vos me enseñaste. Y si nos da lo mismo, y lo de ella y lo nuestro también está bien, ¿por qué no lo hacemos como está ella? Bueno, digo, entonces explíquenme cómo hicieron para pasar el 5 que estaba sumando, según ustedes lo pasaron restando. Y lo pasamos. Y bueno, pero en matemática, ¿cómo me justificás que lo pasaste? ¿O lo tomaste al 5 del primer miembro, lo agarraste así y lo pusiste como un menos 5 en el segundo? ¿Cómo hiciste eso? ¿Pudiste agarrarlo al 5? Empecé con todas esas preguntas. Se quedan chiquitas porque se asustan y qué sé yo. Digo, a ver, no está mal lo que hizo Emilia. Vamos a hacerlo muy a fin de año y el año que viene, en tercer año, con otras ecuaciones. Pero por ahora ustedes tienen que saber por qué se hace eso. Ese es el camino corto. Tienen que entender qué es lo que pasa. En matemática no se puede hacer todo porque es mucho más corto y más fácil. Bueno, lo hago así. Tienen que entender por qué se hace así. Entonces, bueno, siempre ese paso a paso que aunque a ellos les cueste y les parezca largo y tedioso y por qué, bueno, pero que tengan un justificativo ahí. Después sí que vayan. Yo digo, lo que pasa es que Emilia está corriendo. Ustedes ahora conmigo están aprendiendo a caminar. Y me quedan mirando. Le digo, a ver, ¿ustedes cuándo nacieron? ¿Y de golpe salieron corriendo? No, le digo, tuvieron que sostenerse, gatear, dar unos primeros pasos, caminar solito, después trotar y después correr. Bueno, esto es lo que estamos haciendo ahora.
Estamos aprendiendo de a poquito a levantarnos, a gatear, digo yo, y a sostenernos. Después, en tercer año, vamos a correr. Y ahí es como que entienden que más o menos necesita un hilo las cosas y una justificación. Tal cual. Tal cual. A ver, para que acá hay un... Porque con la profe particular, bueno, polémico eso, está polémico, porque incluso, ¿no? A veces, esto es comentario de experiencia, a veces vos decís, no está mal, pero está horrible para mis objetivos, para mi metodología de trabajo, y yo le tengo que decir, así no, está, así no. El tema de los profes particulares, y ojo, todos somos o hemos sido profesores particulares, a ver, no son una Sí, raza de Julio, gente pero le mala. pedimos la carpeta. Yo les digo, porque mi papá me enseñó así. Es ingeniero y me dice, está perfecto que tu papá sea ingeniero, que sea lo que quiera que sea. Pero que mire tu carpeta, que mire, no está mal como te lo enseñó tu papá, pero yo te lo estoy enseñando de una forma que necesito que lo empieces a aplicar así y yo te voy a evaluar así. El día del examen no va a venir tu papá a resolverlo de esa manera, lo vas a tener que resolver vos. Y como por ahora te lo estoy pidiendo, más adelante resolverlo como quieras. Digo, pero llévale tu carpeta a tu papá, al profe particular, que sea, que vean y en base a eso que expliquen. Sí, Jan. No, que a mí me pasa eso es mortal. Y yo que también por ahí a veces doy particular, obvio que lo pido porque no me gusta que me hagan lo que obviamente que lo hago. Maneras más fáciles, a veces no se los digo, lo digo para adentro porque no le voy a decir, che, qué complicado que te da, porque lo respeto porque seguramente otro lo diga de mí. Digo por dentro, lo podría hacer así, pero bueno, lo hago como se lo den. Pero me pasa eso mucho también, no solo particular, porque alguno que otro lo respeta, pero con los padres. No, pero mi papá me dijo que así es más fácil. Bueno, tu papá que venga y dé clase, entonces, ¿entendés? Me da ganas de... Me pasa mucho de por ahí de entre un primero, segundo, por ahí cuando yo explico comparación de fracciones, obviamente me pasa con el secundario, de 3 métodos distintos, dividirlos para número decimal, fracciones equivalentes o multiplicar cruzado, si le explico los 3, me multiplican cruzado y fin. Entonces creo que es en primero que no lo doy a ese. Entonces les doy los otros 2 y vienen con eso. Mi papá me dijo que si yo multiplico cruzado, puedo comparar qué fracción es más grande que la otra. Yo les digo, sí, pero no lo vas a usar, porque si no, a mí no me molesta, se los digo, está perfecto. El tema es que si no después no tenés ni idea cómo dividir y no tenés ni idea cómo buscar fracción equivalente, porque vas a recurrir a ese que es más sencillo y más fácil. Si después, en segundo, tercero, en la vida te encontrás con 2 fracciones y querés comparar, bueno, ahí usa el método que quieras, pero ahora necesito que aprendas esto. Porque si vamos siempre desde el punto 1 a lo más fácil, y yo, desde mi punto de vista, que tampoco uso el temita de la calculadora, tampoco uso calculadora en primero y segundo, el pibe después no, capaz llega a quinto y sexto y lo usó 2 años seguidos y tampoco sabe dividir si no usa la calculadora. ¿Estará mal? Bueno, pero por lo menos en esas instancias, en esos 2 primeros años, que me parece que hay cosas claves que puedan aprender, necesito que lo hagas así. No sé si está bien o mal lo que hago, pero digo, necesito que aprendas este método. Después, cuando lo tengas aprendido, que es la idea, capaz que no, pero bueno, cuando tengas aprendido, vemos que hay otras maneras más. Sí, o sea, el contrato justamente tiene que ser claro, fuerte, ¿sí? Pero es cierto, a veces no desacreditar a otra persona o inclusive, pasa que no, pero te recursan la materia, ¿sí? Yo con Janina, bueno, en el caso mío no sería con Janina. Fabiola me enseñó a hacer la derivada por definición así, y vos me cambiaste las letras. Está perfecto. Está perfecto. Yo o sea, no tengo por qué desacreditarla a Fabiola, eso nunca, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, de poner, como vos decís, las reglas claras. Sí, está perfecto. Pero mirá, yo tengo yo voy por otro carril en este momento. Quiero que vos veas otras cosas. Después Sí, pero vas a ver que lo que hay que decírselo porque hay que explicárselo, porque no le puedes decir al pibe, porque yo quiero, es así, ahora lo haces así. No, es así porque ahora yo quiero que, etcétera, etcétera. Porque también se merece que vos le expliques el porqué y que entienda que sos una cuadrada, que loco, es así, chau. Obvio, porque si no, aparte, si no, va a la particular, va a Fabiola, lo que sea, y dijo Julio que vos lo enseñaste mal.
¿tá? Entonces, en esto yo creo que la claridad, o sea, lo de las reglas claras conservan la amistad, reglas claras conservan este contrato didáctico, ¿sí? Que nosotros tenemos que mantener. Y es cierto, y fíjense, también colateral a esto, hace 30 años eso no pasaba. ¿Por qué? Porque la figura del profesor, la figura del docente, tenía un halo de autoridad académica que se ha ido relajando por múltiples razones y es un tema interesante para discutir y para, yo creo que como para investigar, ¿sí? El acceso, o sea, tenemos aunque parezca mentira, tenemos una sociedad más culta en el sentido de que tiene más acceso. Antes para adquirir cierto conocimiento había que ir a la biblioteca o había que estar académicamente formado. Hoy en día hay mucha gente que a través de, incluso ya les digo, esto de los memes y todo esto, hay TikTokers que son fabulosos. O sea, si vos agarrás a Teo López Pucho, ¿sí? Y te mirás los videos de este vago, aprendés un montón de matemática. ¿Sí? Yo siempre digo, el Fede, el Fede, qué sé yo, también es un capo. Yo lo dejé de recomendar porque es un guarango, ¿está? Yo no puedo decir, recomendar a los alumnos, ¿está? Que vayan a mirar un video donde empieza con la de tu hermana, la de tu madre, qué sé yo, porque es un espanto. Pero el tipo sabe lo que dice y enseña y por ahí... Es cierto, lo que a vos te llevó un trimestre de trabajo organizado, qué sé yo, él le tira la idea. Vos le querés enseñar a que cocinen su propia, horneen su propia torta, y este tipo te la trajo decorada, con todo, qué sé yo, y es difícil ir contra eso. ¿Sí? Incluso más, a mí me pasa, comento de paso, que ya que hay varios profes de secundario, que cuando estamos dando números reales, ¿sí? ¿Qué te dicen los gurises? A ver, estoy tratando de escribir feo acá. Ahí está. Si yo digo raíz cuadrada de 4, está, y vienen y te dicen más menos 2. ¿Sí? Y yo eso lo tengo que cortar de raíz. ¿Está? Lo tengo que cortar de raíz. Entonces vos empezás, no, mirá, porque... Entonces Perdón, pero hay profes que yo he visto que ponen después de una raíz cuadrada un más menos dos. Claro, sí. Y vos sabés que entonces Pero dices, pero mi profe... pero está bien, o sea, pues, nada, todos nos equivocamos, digo, en algo, pero sí, lo he visto en capacitaciones docentes en donde somos todos profes y sí, ha pasado. Pero claro, vos te podés imaginar, pero vos, frente al alumno, o sea, yo le digo, no, mirá, mi mejor salida del tema es, bueno, explicar por qué, usar el valor absoluto, ver que si yo resuelvo la ecuación x cuadrado igual a 4, entonces sí va a haber soluciones, pero que como la radicación es una operación, la solución es única, ¿sí? Pero entonces mi profesor me enseñó mal y yo recurro a esto que hasta ahora me viene resultando bien. Mirá, cuando vos estás aprendiendo a hablar, a vos se te permite pronunciar mal las palabras, armar mal las oraciones, ¿sí? O armarlas de manera menos correcta, porque estás en un proceso de aprendizaje y eso te ayuda. Entonces, es un poco desprolijo, no es horrible. Tu profesor no estaba equivocado, te estaba permitiendo ciertas facilidades para que vos accedas más fácil. Y entonces, pero ahora que sos más grande, y que tenés mayor comprensión, lo vamos a decir así. Pero es muy difícil no entrar en conflicto. Porque aparte, el chico enseguida eh, va a fabricar o percibir un conflicto que no hay, ¿no? Porque yo no tengo por qué ir a decirle al profesor de secundaria, lo hiciste mal. Si se da la opción, por ahí me sentaré y le digo, che, sería piola que lo charlemos así, está para tener una uniformidad de lenguaje, ¿no? Pero todas estas cuestiones afectan y afectan mucho. ¿Sí? Entonces, yo creo que esta interacción es una de las más fuertes, ¿no? Que por supuesto no deja de estar conectada con las anteriores, ¿no? O sea, me fui para atrás.
O sea, el estudiante en su relación con el saber, el docente en la relación con el saber, pero nosotros en esa acción de conducción del aprendizaje, sí, tenemos que dejar muy claro ese contacto, ¿sí? Y sobre todo, eh, o mejor dicho, además de todo, tener esa postura de facilitador del aprendizaje y no como la sede de la sabiduría. Ya no somos los profesores indiscutidos. ¿Sí? Ya les digo, hace 20 años, hace 30 años, incluso la autopercepción de los docentes sobre sí mismos era como mucho más segura, ¿está? Y el por qué lo digo yo era más habitual. Hoy en día sabemos que hay diferentes accesos a la formación, que no todos son los que nosotros queremos que los chicos tengan, ¿sí? Pero que nosotros tenemos que tener esa cintura, ¿sí? Para que el chico haga lo que nosotros queremos, vaya por el camino que nosotros queremos que vaya, y sin ponernos en conflicto con familias, profesores particulares, ¿sí? El del videíto. Ah, ¿usted sabe más que fulano? No, yo no sé si sé más que fulano. Yo quiero que lo hagamos de esta manera porque de esta manera está organizado, lo hemos organizado, hay un consenso, ¿sí? Hay un consenso. Pero esto da para una investigación, ¿sí? Y justamente volviendo al cuadrito, así avanzamos un cachito, hay, este, de estas interacciones surgen algunos conceptos, ya surgieron un montón. O sea, ¿qué es la situación didáctica? Es la que está diseñada. Yo digo, voy a enseñar la gráfica de la parábola, función cuadrática, ¿sí? Y entonces quiero que adquiera eso y decido si voy a entrar directamente con la ecuación, si voy a plantear un problema donde la solución sea un polinomio de grado 2. En fin, yo hago todo el diseño. Ahora, dentro de esa situación didáctica, cuando nosotros desaparecemos, ¿está? El alumno se pone en contacto. Y bueno, ahí es donde están todos los riesgos también. Pero nosotros, digamos, tenemos que ser capaces de dar ese pasito al costado y, aunque existe, como decía Gisela, la ansiedad alumno, salir de la ansiedad docente y decir, bueno, no importa, a ver, no, esto está mal, pero lo vamos a corregir de esta manera. O hay una manera mejor de hacerla, o hay una manera más acorde y lo guío, ¿sí? Ojo, esto estamos hablando que tengo la situación ideal, la cantidad ideal de alumnos, alumnos que están con ganas de trabajar, un montón de cosas. Sabemos que nuestras aulas por ahí reflejan otras realidades, ¿tá? El medio, porque todo esto, ¿sí? Nosotros, o sea, el estudiante no está en una cápsula y nosotros venimos desde otra cápsula a interactuar. Como les digo, hay un montón de voces hablándole al estudiante sobre lo que nosotros queremos enseñar, ¿sí? Además, él tiene su propia realidad, ¿sí? Hay estudiantes que vos les encanta, los seduce una parte del tema que estás dando y otra parte tiene, o sea, una falta de interés, no se engancha, digamos, o sea, hay restricciones. Cada uno de nosotros es un mundo. Fíjense que cuando se presentaron, ustedes mostraron cuáles eran sus áreas de mayor comodidad, ¿no? Pero nuestros estudiantes tienen que pasar por todo. Yo puedo elegir no tomar horas de probabilidad, por ejemplo, porque me sería demasiado esfuerzo ponerme a preparar el curso para dar lo que sé yo. El estudiante no puede elegir no cursar probabilidad. Entonces, por ahí, ¿sí? Digamos, el medio puede ser más o menos hostil y eso va a ser una percepción subjetiva de mi estudiante. Entonces, en ese medio yo voy a tener que tratar de dar información objetiva sobre
sobre esas acciones del estudiante, ¿sí? Llevándolo a, digamos, a valorizar el error. Otra vez me voy a Godino, no como está algo sancionable, sino como fuente de nuevos aprendizajes, incluso a que él mismo desconfíe de sus resultados o de sus conjeturas, y que pueda no preguntarme a mí cómo se hace, sino esto está mal, ¿no? Esto que estoy haciendo no está bien, ¿sí? No logro ver por qué, pero no llega a estar del todo bien. Entonces, porque ya digo, porque si no, parece que estamos nosotros y el estudiante y el saber en el medio. Sí, pero hay un montón de cosas. Tenés la Emilia de Melissa, que ya sabía hacer otra cosa, y esa gurisa está ahí, ¿sí? Y yo no puedo decirle, Emilia, no jodas, cállate, andate afuera. O sea, hace 30 años hacía, pero ahora no. Yo no puedo decirle a un recursante que todo, o sea, en los universitarios todos tenemos los recursantes que se están despertando a la materia y quieren mostrarte que ahora ellos son distintos, ¿está? Y te terminan arruinando la clase a veces porque vos estás creando la atmósfera, ¿sí? Para que digan, ah, eso es lo mismo que veníamos haciendo. Los gurises de esto te lo dicen, y no por arruinarte la clase. Entonces, esas condiciones que son tan personales, y en nuestros cursos que normalmente son numerosos, ¿sí? Nosotros tenemos que ser buenos mediadores, buenos manejadores de medios, ¿sí? O sea, ir llevándolos sin hacerla fácil, ¿tá? Aunque, ojo, en matemática a veces tampoco es posible. Nosotros manejamos temas de cierta complejidad a todos los niveles de enseñanza, y a veces tiene que haber una palabra final. ¿Tá? Miren, gurises, esto es así. Estaba bien lo que ustedes, o sea, iba bien orientado lo que ustedes decían, pero por ahí no vamos a ningún lado. Vayamos por acá y se hace así. No está mal, ¿sí? Porque a veces, no sé si les ha pasado, pero a veces uno hace cursos, y a ver, no hay ningún infiltrado de ciencias de la educación, y a veces vienen gente de ciencias de la educación y te crean como una culpa, ¿sí? Por las acciones, cuando en realidad, ¿sí? Nosotros somos los que estamos metidos ahí, en esa sopa de como es transposición, que tenemos el conocimiento un poquito más alto, que entonces sí, a vos te funciona, a la profe de biología le funcionó esto, pero a mí no me va a funcionar, ¿sí? Entonces también tenemos que salir de esa culpa. O digamos, no sé si culpa, pero eso de decir, che, somos los únicos que hacemos, que somos tan expositivos, por ejemplo. Y gente, si yo no defino logaritmo, ¿verdad? ¿Cuánto me va a llevar que los gurises lo descubran por sí solos? ¿Cuántos problemas motivadores van a llevar a que los gurises descubran que es necesario, ¿sí? una función o definir una nueva operación fuera de las algebraicas, en fin? Y bueno, el contrato, que yo hace un ratito lo definí como la zona de seguridad, tengamos claras las cosas, ¿sí? También se puede romper, pero romper con con una buena intención, ¿sí? O sea, porque el contrato a la larga, esta serie de reglas que yo tengo, ¿no? Con mi estudiante, y lo van a situar, lo van a llevar a esa zona de desarrollo próximo que se va a convertir en su zona de confort. Y yo lo voy a desafiar, ¿sí? Rompiendo algunos ítems del contrato para que él pueda avanzar, ¿sí?
Porque si no, nos convertimos bueno, nos conformamos con esto y listo. Entonces, nosotros ponemos las reglas, las normas que van a regir ese momento didáctico, ¿no? Pero también, ¿sí? Nosotros vamos a producir rupturas, y de hecho los chicos a veces también, porque te van a preguntar por un caso, ¿sí? Que vos no lo tenías previsto, ¿sí? O te van o te lo van a formular de otra manera, ¿sí? Y vos vas a tener que aprovecharlo como conocimiento. Qué sé yo, lo del producto cruzado. Si llega el momento que vos tenés 30 gurises y 26 te están jorobando con el producto cruzado, ¿sí? Vos, aunque no se lo dejes usar, digamos, recomiendes usar otros métodos y quizás vas a hacer una referencia para que se queden tranquilos, está de que eso está bien, que se hace así, bla, 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 qué sé yo, y dejas la puerta abierta para que el año que viene o el curso que sea, se pueda asumir eso. ¿Sí? O sea, a veces la ruptura es nuestra, es una ruptura controlada, y a veces se nos desbocan, porque a veces los gurises te preguntan cosas que guarda. ¿Sí? Y nosotros no tenemos por qué saberlo todo tampoco. ¿Tá? A veces estos chicos a veces te preguntan cosas que vos decís, pará, no, 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 no sé cómo contestártelo si no cursaste análisis 3, ejemplito tonto. Una de las cosas que jode mucho en el cálculo, en análisis matemático, es que la continuidad no sea hereditaria por derivada. O sea, que mamá función es continua, hija derivada no tiene por qué ser continua. Al no mantenerse la continuidad para derivar, esto nos obliga a un montón de condiciones necesarias, condiciones suficientes para aquí y para allá. Y la otra vez, y en análisis 2 con variables vectoriales, qué sé yo, o sea, es todo medio en volante, digamos. Y un gurí me dice, pero entonces la derivada nunca se hereda, la continuidad nunca se hereda, y le digo, sí, pero tenés que hacer un curso de variable compleja. Ahí, le digo, eso es el sueño del pibe. Ahí una mamá derivada tiene hijas derivadas de cualquier orden. Le digo, o sea, la derivada primera, la derivada segunda, son todas continuas, le digo, y todo funciona bien. Ay, pero, y bueno, le digo, pero nosotros estamos en otro escenario. Entonces, yo abrí la ventana, no sé si hice bien o no, yo cuento la experiencia, no lo estoy poniendo de modelo. Yo abrí la ventana, estaba frente a esa duda, eh, le dije lo que pasa, cerré la ventana y sigamos acá. Aquí tengo que ver si la función que obtuve como derivada heredó la continuidad o no, porque eso me permite o no resolver un problema. Bien, sigamos adelante. A ver, ¿qué dice Brousseau en el tema de cómo aprendemos? O sea, ¿cómo transformamos ese saber intuitivo, ese saber no formalizado, ese saber que, digamos, con pocos fundamentos, en un saber que tiene fundamentación, ¿sí? Toda la gente en el mundo, toda la gente te dice el orden de los factores no altera el producto. Entonces, toda la gente cree que la multiplicación es conmutativa. Pues bien, ¿cómo paso yo de esa intuición a decir, en ciertos contextos la multiplicación es conmutativa, pero mirá, y le hago producto de matrices, se acabó lo del orden de los factores, altera el producto, ¿no? Entonces, ¿cómo paso de esas frases, no, de esos conocimientos, ¿sí? Generalizados y poco profundos a algo más este, a algo más formalizado? Lo primero, ¿sí? Ponernos en situación. O sea, yo tengo algo para resolver. O sea, a veces nos pasa,
estás entrando al aula y ya estás escribiendo el título en el pizarrón. ¿Está? Límite de funciones. Ajá. ¿Para qué necesito saber límite? ¿Verdad? ¿Hasta dónde llegué yo? ¿Está? ¿Y qué podía hacer con lo que hacía? ¿Y por qué necesito esto nuevo? ¿Sí? Entonces, la situación puede ser un problema. Por ejemplo, tirarles una situación problemática. ¿Sí? Me pongo en modo ABP y le tiro. Pero por ahí puede ser una situación matemática. Por ahí puede ser un desafío mental, puede ser un juego. ¿Sí? Pero digamos, lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, vamos a ponernos a hacer matemática. ¿Sí? Es ese momento en el que yo digo, vamos para allá. Es como que vos compraras un boleto a una excursión y te enterás a dónde vas cuando te subiste al colectivo y ya hizo 2 kilómetros. ¿Está? Entonces, la idea es, vos comprás el boleto porque te vas a ir a Carlos Paz. Bueno, hay un programa, está bien que los gurises no lo miran, sabemos, ¿está? Hay un plan de clases, hay un montón de cosas, bueno, pero o sea, yo te tengo que situar de alguna manera. Tiene que haber comunicación, no solamente entre los estudiantes, sino con nosotros. O sea, a ver, el tipo tiene que saber decir qué es lo que está haciendo. ¿Está? Quizás hasta puede decir por qué eligió hacerlo de tal o cual manera. ¿Sí? Tiene que, frente a ese conocimiento, estamos hablando de matemática abstracto, tiene que otra vez hacer la traducción al lenguaje simbólico, que ojo, a lo semiótico, que puede ser palabras, ¿sí? Para que hacerlo comprensible. Porque ¿cuántas veces los chicos te dicen, profe, yo eso lo sé, pero no sé cómo decirle, no sé cómo explicárselo? Yo lo entiendo, pero no se lo puedo explicar, ¿no? O sea, la formulación es parte clave de estas fases de aprendizaje. Y una vez que hemos logrado un modelo, porque ellos solos lo hicieron, porque yo gasté 15 pizarrones desarrollando cosas con ellos, etcétera, etcétera, hay que validar. ¿Sí? Si yo voy a tachar el número de arriba con el número de abajo, ¿sí? Yo tengo que argumentarlo, como decían ustedes ayer, y bueno, voy a usar la descomposición polinómica del número, voy a usar la descomposición factorial del número, ¿sí? Y eh, el argumentar, ¿sí? Tiene que ser lo más fuerte posible, ¿no? Y utilizando la lógica interna de la disciplina, ¿sí? Y no porque el profe me lo dijo. Sí, el profe me lo puede haber dicho, pero yo lo hice mío, yo internalicé las reglas de producto de matrices, ¿sí? Y puedo explicarle a alguien que el orden de los factores no altera el producto, se cumple, ¿sí? En algunos casos, pero hay casos en los que no. Yo puedo, aunque sea, mostrar el contraejemplo, ¿sí? Puedo diferenciar ejemplo de contraejemplo, puedo diferenciar demostración de contraejemplo. Y nosotros en algún momento, ¿sí? Después de todo ese desbarajuste, tenemos que retomar el control, ¿sí? Y darle un cierre, ¿sí? Hacer un cierre. Por ejemplo, está como ejemplo tonto ahí, que dice, eso que ustedes llamaron el punto donde ya no crece más, en matemática lo definimos como el vértice de la parábola. Si por ejemplo, ¿sí? Están viendo el GeoGebra, ¿no? Teóricamente, ¿no? No, por ahora. Compartí mal, mala mía. Va de nuevo. Yo sé que, a ver, compartir todo. Si yo hago compartir toda la pantalla, ahora lo ven al GeoGebra. Sí. Ahí está. Sí. Entonces yo planteo eso, ¿no? Entonces, a ver, estuvimos
Yo puedo entrar la primera clase y decir, el polinomio de segundo grado, el punto x igual a menos b sobre 2a se llama vértice, está el que tiene la x igual a y, la y está acá, etcétera, etcétera. Somos todos felices, graficamos 15 parábolas y está todo bien. Pero por ahí sí decidí hacer un poquitito de trabajo interactivo. Yo le puedo decir a los gurises, o sea, a ver, empecemos a analizar, ¿no? Si ustedes sabían función lineal y ahora están estudiando parábola, ¿qué tiene de distinto? Y van a surgir un montón de cosas. Primero que una es derecha y la otra no. ¿Está? Podemos empezar a hablar de crecimiento, ¿sí? Y en algún momento podremos hablar de ramas y podremos decir, mirá, esas dos ramas, ¿está? Ese punto más bajo o ese punto más alto, ¿sí? Nosotros lo vamos a llamar vértice. O sea, podemos interactuar con el objeto primero y luego llamarlo vértice, dar la fórmula, hablar de la forma canónica, hablar de los desplazamientos de la parábola para aquí y para allá, etcétera, etcétera. Pero ojo, que vamos a tener que volver a intervenir, ¿sí? Porque el gurí, vamos a graficar el seno y va a decir que tiene un montón de vértices. Porque a la larga, sí, hay cambios de conducta en la monotonía de la función, en el crecimiento y el decrecimiento. Entonces nuestra intervención viene de capaz nuevo te dice ahí. que es una suma de cuadráticas. O te dice que es una suma de cuadráticas. ¿Tá? O quién sabe, porque a veces las representaciones que se hacen los chicos son sorpresivas. Entonces, la idea es, yo conduje, ¿está? Sabemos que es el vértice, ¿no? También cuento experiencia personal. Cuando en análisis 1, cuando estamos recorriendo las funciones, ¿está? Y hablamos de las funciones potencia, entonces la parábola, todo el mundo te dice con seguridad que eso es una parábola. Pero vos le pones una cúbica y le decís, miren, esto también se llama parábola, porque ser parábola es, digamos, es pertenecer a una familia de funciones que cumplen con ciertas condiciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos metida a fuego, grabada a fuego en la cabeza, que la parábola es la que sube y baja o baja y sube, ¿no? Pero una cúbica es tan parábola como todas las demás. ¿Por qué? Porque hay géneros de curvas que tienen ciertas características de tener, de ser siempre... Puedo adelantar la idea de continuidad, ¿sí? Puedo ir diciendo que no tiene cortes, que no hay ascensos al infinito bruscos. O sea, entonces, ahí yo estoy rompiendo el contrato didáctico, ¿sí? Porque estábamos todos de acuerdo que era parábola y ahora vengo con algo que le digo parábola también y no lo es. Pero también tengo que aclarar que en este momento, ¿sí? Esta curva, por más que tenga puntos que se parecen a vértices, no lo llamamos vértice, ¿sí? Porque la parábola Perdón. tiene cierto... Sí, perdonada. Lo que pasa es que hablamos de parábolas solamente cuando hablamos de función cuadrática y decimos la forma que queda representada la función cuadrática es una parábola, pero no hablamos de parábola como lugar geométrico, digamos. Geométricamente nunca hablamos de parábola, de la distancia, del foco, no digo, no hablamos de la vista geométrica de la parábola. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, Es hablamos como que de la vista funcional. más. Claro. Sí. No, el ejemplo que estaba dando yo era facultad, donde incluso las parábolas, las chicas de álgebra las dan al final del cuatrimestre cuando yo estoy dando esto en la segunda semana del cuatrimestre, o la tercera. Sí. No, pero digo, deberíamos poder darlo en el secundario porque hasta están en los libros, pero es esa cosa de que no llegamos y entonces siempre termina como el contenido, ¿viste? Entendiendo, no sé si entendiéndose mal, pero como muy reducido. Entonces pasa eso, que después es como que, pero la parábola era eso solo. Pero bueno, cuesta. Sí, tal cual. Con respecto, por ejemplo, todos trabajamos sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces, decir, y seguro que hacemos interpretaciones gráficas también, ¿no? Entonces, el tema de hacer ese pasaje entre el lenguaje simbólico, ¿no? El lenguaje algebraico,
al lenguaje gráfico. Y encima, si veníamos del problema de los dos burros, no me acuerdo qué bichos eran, que si yo te doy tanto y vos tenés aquello, sí, o sea, entonces hay todo un proceso en el que nosotros tenemos que acompañar. ¿Sí? Vuelvo a esto. Apareció el... Yo hice para que aparezca. ¿Está la situación de institucionalización o no? Sí, sí. Sí, sí, vemos eso. Yo también estoy aprendiendo o reaprendiendo cosas de Moodle, ¿sí? Entonces, empecemos a tratar de cerrar un poquito. Como todas las teorías, siempre hay similitudes y diferencias, ¿no? O sea, hay sobre un mismo acto educativo, hay diferentes visiones, ¿no? O sea, a ver, las dos quieren explicar qué es lo que sucede, ¿está? Pero se paran en lugares totalmente diferentes. Brousseau, ¿sí? Es mucho más constructivista. Fíjense que acá estábamos hablando de que el alumno haga esto, o sea, que nosotros casi que, en un caso extremo, generamos la situación didáctica, lo dejamos a su buena suerte y después volvemos para acomodar las cosas, ¿no? Fuimos charlando de que una visión un poquitito más moderada puede ser de mucha utilidad. En cambio, el EOS, el enfoque ontosemiótico, ¿sí? De Godino, bueno, Batanero, acuérdense que es la que... después les voy a dejar el link de la conferencia de esta señora. Es más fundamentada en la cuestión Ahí sabes, antropológica. perdón, paréntesis, Sí. porque a mí ya me lo habían mandado, pero vos sabés si eso, que me parecía, lo que pagamos es para escuchar todo. No sé cuánto cobran. Decía, hace un ratito estaba buscando y decía, ponele para nosotros, docente, sin pertenecer a la docente, pesos. ¿Cuánto? 20.000. ¿Pero qué? ¿Vamos a ir a comer con la señora? Pero es que ella habla ahí, pero digo, son 3 días de todas las jornadas. Es la conferencia inaugural. Para mí, yo voy a averiguar eso, a ver si podemos entrar yo a la estoy conferencia. en la página como chusmeando y nada, y ahí te dice, pero, o sea, no sé, como que hasta me parecía poco, ¿entendés? 20.000 pesos. 20.000 para los 3 días es mucho. 20.000 es poco, perdón. Por eso. Entonces como pero que no queda claro, porque no habla exclusivamente de esa, cuando vos ves el programa y ves todo no, ella es la... No. Porque ella es la estrella de la didáctica de la... Sí, de la estadística. Pero vamos a ver si podemos... En una de esas podemos conseguir un precio promocional. Ajá, ahí mando la fotito que yo hice captura para que veas lo que... A ver si puedo... Sí, lo que yo te decía. A ver. De los precios. Como está en la página. Janina. Asistentes extranjeros, docente UNL, estudiantes, expositores. ¿Nosotros seríamos asistentes nacionales? Sí, pero hay que ver si es asistencia a las jornadas o a la conferencia. Igual, valdría la pena y está bien. O sea, no sé, yo lo pagaría los 20.000 para escucharla. Pero después no aclara exclusivamente eso, pero después ves un montón de todo lo que se hace durante todo el día o a las charlas que te puedes meter y qué sé yo, están recopadas. Sí. Pero bueno, y aparte es UNL, o sea, hay como una garantía institucional. Bueno, esta señora Batanero nos va a dar bastante trabajo. ¿Sí? Ahora, ustedes, no sé si la buscaron, tiene una cara de buena, de buena gente. Es más antropológica, es más pragmática, o sea, va al qué hago, ¿sí? Y sobre todo está fuertemente anclada a la cuestión simbólica, a la semiótica, ¿sí? O sea, al qué sistema de símbolos uso para poder decir esto otro. Y vamos a hacer algunas diferencias, a ver, como para ir quedando más estables en esto. Primero, nosotros trabajamos, o sea, si el enfoque ontosemiótico decía, bueno, vos trabajás con un objeto matemático,
¿sí? Un objeto formal, inaccesible a los sentidos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Para Brousseau, ¿sí? El conocimiento matemático tiene un fin instrumental, ¿sí? Nosotros hacemos matemática para adaptarnos al entorno, para mejorar, digamos, aspectos de la vida y solucionar problemas, ¿sí? La teoría de Brousseau, el objeto matemático existe y el alumno lo reconstruye, ¿sí? O sea, la solución ya está, pero el alumno reconstruye, digamos, repite los pasos históricos que ha tenido el conocimiento, está para lograrse, y entonces el foco está puesto ahí. El conocimiento responde a una situación, ¿no? Riesgo de esto, tomarlo como una cosa utilitarista. La matemática sirve para tal cosa y no siempre todo te va a servir así en términos de soluciona problemas de mi vida, ¿sí? Y otro problema que tiene desde el punto de vista del desarrollo del aprendizaje es que si yo voy a repetir todos los obstáculos epistemológicos que hubo para llegar al concepto de función cuadrática, ¿sí? Y bueno, tengo que hacer 2 años solamente de eso. Entonces también ahí está el tema de la importancia de la transposición, de la determinación del saber que voy a enseñar, ¿sí? Como es, para no, digamos, perdernos en la reconstrucción de toda la historia del concepto matemático, que puede tener cosas interesantes, que puedo trabajarlas, pero no puedo hacer una reconstrucción, ¿sí? Para Godino, ¿sí? El objeto matemático es un emergente de prácticas, ¿sí? La matemática es cultural, es humana, ¿sí? La integral o las funciones no se descubren, sino que emergen de una práctica, ¿sí? Emergen de, incluso más, de una imposición, digamos, institucional, ¿sí? Que te dice, mira, vos querés ser analista de sistemas, entonces vos necesitas estas cuestiones matemáticas, ¿sí? Que no solamente te van a ayudar a resolver problemas, sino que te van a capacitar en un montón de competencias, ¿sí? Que van a llevar te van a llevar a buen puerto como profesional. ¿Qué significado le damos a esos objetos matemáticos? ¿Sí? Por supuesto que hay diferencia en cómo se logra el sentido de esto. La teoría de situaciones didácticas, ¿de dónde sale el significado? De la interacción, ¿sí? Entre el estudiante, entre las dificultades que le plantea el medio, lo que estuvimos viendo, ¿sí? O sea, medio como ensayo y error, hacemos una construcción, la probamos, ¿sí? Si yo les digo, bueno, a ver, vamos a tratar de demostrar que la suma de los triángulos interiores es 2 rectos, ¿sí? Y él hace una demostración incorrecta, vamos a encontrar un contraejemplo, ¿sí? Es más, él puede haber llegado a una conclusión incorrecta, ¿sí? Entonces, el significado, digamos, sale de ahí, de esa construcción, ¿no? Ahí hay un ejemplo muy extremo, ¿no? Si en una clase de arquitectura estamos dando, o ingeniería, están dando puentes y hacen un modelo y se les cae, listo, no sirve, algo hiciste mal, ¿no? Por razones obvias. El enfoque ontosemiótico, en cambio, pone el peso en el lenguaje y la forma de escribirlo, ¿sí? O sea, el significado, ¿sí? Es la relación entre el símbolo que estoy usando y el concepto o procedimiento que ese símbolo significa, ¿sí? ¿Cuándo hay aprendizaje? Cuando esto se acopla.
¿sí? Cuando el significado que viene dado por el programa que yo estoy desarrollando, dice, el chico tiene que reconocer, reconocer la gráfica de la parábola. Muy bien. Entonces, el significado, que el alumno que ve la gráfica de la parábola y dice, eso es una parábola y tiene tales características, coincide con el significado institucional. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, hay coherencia entre el lenguaje simbólico que está usando y la relación con el objeto formal. ¿Y qué hacemos los docentes? O sea, ¿cómo impactamos nosotros? Para Brousseau, ¿sí? Él defiende esto de el dar el paso al costado, ¿sí? O sea, déjalo que dude, déjalo que tenga incertezas, incertidumbres, ¿sí? Si intervenís, intervení de manera que puedas encauzar esa labor autónoma del docente, ¿no? Si vos agarrás, rompés con ese contrato y vas y le decís, no, mijo, esto es así, ¿sí? Estás justamente interfiriendo en esa adaptación epistemológica, en ese proceso, ¿no? Ahora, me llamó la atención, yo esto no lo conocía, nosotros cuando intervenimos podemos generar dos efectos, el efecto Jourdain o el efecto Topaz, ¿sí? ¿Qué son? El efecto Topaz es cuando nosotros terminamos haciendo el trabajo del estudiante, Dame la lapicera, vení acá, esto es así, ¿no? O sea, cuando ahí perdemos la paciencia, ¿sí? O cuando nuestro trabajo, que tiene que ser de orientación, se convierte en punto 1, tomar la lapicera, punto 2, agarrar la hoja, punto 3, escribir la función, punto 4, fíjate el término de mayor grado si es un polinomio, o sea, le damos tanta información que parece que hicieron un trabajo autónomo, pero nosotros nos metimos tanto que se perdió la autonomía. Pero por otro lado, y más peligroso, es el efecto Jourdain, ¿sí? Que es el de los malentendidos. Cuando un estudiante me da una respuesta, ¿sí? Y yo le busco la manera para validarla, ¿sí? El estudiante por ahí buscó su algoritmo, su manera de trabajar, lo que sea, y solo sirve, por ejemplo, para ese ejemplo. Vamos a poner un caso muy tonto. Estamos haciendo funciones y él, como sabe que la parábola tiene vértice, entonces todas las gráficas tienen vértice. Y yo, incluso con la intención de no desmoralizarlo, le digo, bueno, sí, después lo van a aprender. Resulta que le fijé la idea de que todas las curvas tienen vértices, ¿sí? Para evitarme líos, digamos, y para poder seguir adelante, validé algo que o es incorrecto o no es del todo correcto, ¿sí? Entonces, la gente cree que aprendió. Es más, ¿vieron cuando la gente simplifica muy bien, factorea muy bien, y entonces se tiene la ilusión de que factorea muy bien y resulta que nunca se preguntó, por ejemplo, si el denominador no se anuló. Entonces, sabe tachar, pero por ejemplo, no se pregunta si es válida hacer esa simplificación, ¿no? Entonces, este efecto Jourdain por ahí tiene diferentes niveles de gravedad, pero, digamos, o genera aprendizajes incompletos que pueden después traer consecuencias, o validamos cosas que no son correctas. Bien, mientras que el ontosemiótico, ¿sí? Critica este constructivismo, dice, che hermano, no lo podés dejar solos que busquen todo. La matemática es demasiado compleja, ¿sí? Tenemos, acompaña a la historia de la civilización y vos no podés pedirle que reconstruya solo,
¿sí? Entonces, el modelo ontosemiótico, digamos,